Bienvenidos todos al monte, Dios los bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor porque se merece toda la honra y toda la gloria. Estamos empezando una nueva serie titulada ¿Tienes preguntas? Y algo que vamos a hacer en esta serie es que también queremos darles un texteo de devocional donde ustedes se pueden registrar. Y ahorita van a ver aquí la pantalla. Ahí pueden tomar un screenshot y vamos a darle 3 texteos entre la semana, lunes, miércoles y viernes. Y ahí se van a poder conectar donde ustedes van a recibir, recibir lo que es texteos devocionales en español. Si los quieren en inglés, también lo pueden buscar ahí mismo, pero en inglés. Pero me imagino que aquí todos hablamos español. También la serie se llama Tengo Preguntas. Entonces, les vamos a dar la oportunidad a ustedes para preguntar. Y preguntar sus propias preguntas. Y aquí va a haber un número que siga adelante. Este número de teléfono pueden textear y ustedes pueden comenzar a preguntar sus preguntas desde ahorita para cuando terminemos la serie, el pastor Mario y yo nos vamos a sentar aquí y vamos a contestarles esas preguntas. Entonces tomen ahí 540-540-300-7554. Y lo pueden mandar en español, a mí me van a llegar. Y creo que así queremos terminar la serie, preguntando preguntas que muchos de ustedes tienen sobre la Biblia. Entonces estoy emocionado de poder introducir esta serie, porque ¿cuántos de ustedes tienen preguntas de la Biblia? Cuando llegas a la iglesia por primera vez, te dicen, lee Juan. Empieza ahí. Si llevas años en la iglesia, te dicen, lee Apocalipsis. Y si eres como yo, que ves un libro grande de historia, y un libro como de historia de la escuela, dices, no lo quiero leer. Es muy complicado. No quiero leer este libro para nada. Y te tardas 10 años para ver que este libro tiene poder. Y entonces yo y el pastor Adam estábamos preguntándonos, ¿cómo podemos ayudar a la iglesia? ¿Qué es la Biblia? Y no solamente la iglesia, a la comunidad, porque ya hay gente ahorita que no conocen sobre la Biblia, que no saben qué es la Biblia. Y una de las cosas que pasó ayer, mientras yo estaba estudiando, estaba platicando con un familiar mío, y algo que yo hice, mi esposa se sorprendió de esto, fue de que yo practiqué con esta persona mi mensaje. Y ella dice, yo no leo la Biblia, yo no sé qué es la Biblia. Y mi esposa le sorprendió eso. ¿Cómo es posible que haya gente que no lea la Biblia o que no conozca la palabra de Dios? Pues déjales digo algo. Bienvenidos al año 2023, donde la gente ya no conoce la palabra de Dios, donde la gente no lee la palabra de Dios y donde la gente no quiere ni saber de la palabra de Dios. Y la idea de esta serie es poder contestar preguntas que nosotros tenemos sobre la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Entonces, vamos a terminar la serie con preguntas de ustedes. Si ustedes no preguntan nada, yo voy a preguntar mis propias preguntas y entre yo y Mario nos las vamos a pasar. Entonces, esta es una oportunidad. Entonces, ayúdenme a planear un servicio bueno ese domingo. Porque si una pregunta la contestamos en 5 segundos. Pero contesten sus preguntas. No les voy a dar ideas, porque si les doy ideas, son mis preguntas. Entonces, hasta sus hijos van a estar aquí. Padres, sus hijos van a estar aquí este domingo también. Hablen con sus hijos. Hey, ¿tienen preguntas? Y papás, tal vez ustedes digan, que le pregunten a los pastores, porque esta pregunta a mí no me gusta. Entonces, aprovechen esta oportunidad que nos pregunten a mí y al pastor Mario. Ahora, no tenemos las respuestas. Y es donde yo quiero ir. A veces nosotros no vamos a encontrar las respuestas en la Biblia. No vamos a entender lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque se le quiere fe. La fe es la clave para poder caminar en la palabra de Dios, aun cuando no la entendemos. ¿Cómo 12 hombres van a seguir a Jesús? Les dice, deja todo y síguenme. ¿Cómo eso es posible? Le quiere fe. Le quiere fe. ¿Cómo Dios me dice que me vaya de un lugar a otro lugar sin conocer a nadie? Le quiere fe. Y déjenles digo, muchos de ustedes tienen esa fe, porque muchos de ustedes dejaron sus países para estar aquí.
Solamente que lo hicieron por su conveniencia. Pero cuando Dios nos dice eso, como que la pensamos y nos ponemos a pensar, güey, quiero pruebas, enséñame. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a estudiar qué es la historia de la Biblia. Vamos a estudiar preguntas. ¿La Biblia es relevante para nosotros hoy? ¿Puedo confiar en la Biblia? Y también el tercer domingo vamos a hablar cómo poder poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Y terminamos una vez más con preguntas. Y mi oración para ustedes es, como dije hace ratito, que podamos entender que no vamos a entender todo, pero se requiere fe. Y antes de empezar, deja oro por ustedes. Padre, gracias por este día. Señor, hoy oro por aquella persona que tenga preguntas de la palabra, que podamos contestar algunas. Señor, oro de que seas tú que está hablando y no yo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das aquí de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén. ¿Listos, iglesia? Are you guys ready? Una vez más, ¿están listos? Ahora vamos. Empezamos con 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ahí dejamos eso una vez más. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. En Facebook, todos los que están en Facebook, la gente que nos ve en Instagram, que nos ve desde Fredericksburg, desde Puerto Rico, esto es clave para entender la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces aquí va la pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es ese libro? Algunos lo tienen físicamente, algunos lo tienen en sus teléfonos. ¿Qué es la Biblia? Primero tenemos que ver la definición. La Biblia proviene de la palabra griega y latina que significa libro. Así de fácil. La Biblia es un libro y es un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia es el libro para toda la gente de todos los tiempos. Nuestra palabra Biblia finalmente llega a usarse para hacer una colección de 66 libros. La Biblia impresa son 66 libros y está dividido en dos secciones: Nuevo y Viejo o Antiguo Testamento. Antiguo, Nuevo Testamento. La palabra testamento significa un pacto con Dios. Ese es el testamento, un pacto que Dios hace con su gente. Entonces ahí va, estamos en la historia. Luego, hay como 6,111 palabras en la palabra de Dios. No sé si lo dije bien. 611,000 palabras. Google no me pudo translate para mí. No pude practicar eso, pero son muchas palabras, iglesia. Muchas palabras. Y luego, después de la Biblia, tal vez ustedes escuchen algo que se llama el canon, el canón. El canón. El término canón se usa para describir los libros divinamente inspirados por Dios. Y esos libros se comienza a ser la Biblia. De ahí. Pero la dificultad para determinar qué libros están en el canón o qué libros se ponen se requiere de Dios. Y Dios inspiró a los hombres. Y yo sé que hay otras religiones que tienen otros libros. Entonces hicieron reglas. Los libros que están en el Nuevo Testamento se dijeron, tenían que ser inspirados por los profetas, los discípulos de Jesús y aquellos que los discípulos de Jesús discipuló. Después de ahí, ya nada más entra. Pero Dios es el que manda. El libro de Hebreos, por ejemplo, no tiene autor. ¿Cómo es posible que ese libro llegue ahí? Porque es inspirado por Dios. Y son esas preguntas que no vamos a poder contestar o entender hasta que lleguemos al cielo y hablar con Cristo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los autores.
Los autores son como 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación de la palabra de Dios. 40 personas. Escrito dentro de un periodo aproximado entre 1500 años, con el mismo mensaje. ¿Cómo es eso posible? 1500 y todos con el mismo mensaje. Los autores fueron reyes. Los autores fueron pescadores. Fueron sacerdotes oficiales de los gobiernos. Fueron granjeros. Algunos fueron pastores, y mi favorito, algunos fueron doctores. ¿Sabes quién era el doctor? Lucas. Lucas era el doctor. Ahora, aquí va una parte que me gusta, las divisiones. Se divide, ¿verdad? ¿En cómo se divide? Todos sabemos eso. Antiguo y nuevo. Así de fácil. No es complicado. Antiguo y nuevo. Pero el Antiguo Testamento tiene, ¿cuántos libros? 39 libros. 39 libros tiene el Antiguo Testamento. Es una colección de libros divinamente inspirados, una vez más, por Dios, escrito entre 1450 y 430 AC. El Antiguo Testamento es un registro de libros históricos del pueblo, las leyes, los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes han leído Números? O Deuteronomio. Comienzas en números y te das cuenta, números y números y más números y no. Se complica, ¿verdad? Pero ahí empiezan las leyes de Moisés, ahí Dios habla. Génesis, Deuteronomio, Números. ¿Qué es para el cristiano que lleva años aquí? ¿Qué es un reto? Ponte a leer los primeros 5 libros de la Biblia. Y déjales digo que esos no fueron cronológicamente, esos no fueron los libros primeros. Algunos dicen que es Hope, el libro primero de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento es Primera y Segunda de Corintios, pues luego llegamos ahí. Entonces, estos son los libros. Y estos 39 libros se dividen en 4 maneras. La ley, los primeros 5. Historia, sabiduría y los famosos profetas, mayores y menores. Y luego llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento, iglesia? 27 libros. Hoy estoy en una clase, es como que si estamos en la universidad. Estamos hablando de teología aquí juntos. Entonces, hay 27 libros. El Nuevo Testamento detalla la venida de ¿quién? De un hombre prometido. Y su nombre es, y fue Jesús. Y él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Porque vino en vida perfecta, murió para convertirse en el Salvador y resucitó de entre los muertos. Y una vez más, y el Nuevo Testamento son 27 libros y están divididos en 5 secciones, empezando con los evangelios y luego los hechos de los apóstoles, luego las epístolas de Pablo, y aquí voy a parar. Son 13 cartas que Pablo escribió. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Luego llegan las epístolas generales. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera, primera de Pedro, segunda de Pedro. Y luego nos vamos al libro que nadie le gusta leer. Los libros de la profecía, Apocalipsis. Cristianos que llevan más de 30 años en la iglesia, empiecen ahí, a ver. Vamos a analizar todo eso. Hay preguntas que no podemos contestarnos todavía en Apocalipsis. Pero son preguntas que yo creo que cuando llegue el Señor por nosotros, nos las va a contestar. Esto es poquito de la historia de este libro. Es un libro hermoso. Es un libro grande, pero es complicado a veces para nosotros. Algunos porque somos flojos. No nos gusta leer. Pero ya no hay excusa porque lo puedes leer a través de ¿qué? Del audio de la Biblia. Hay aplicaciones. Yo sé que a veces es complicado. Y como que a veces se repite mucho. Si lees los evangelios, tuvieron que haber 4 evangelios. Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Tuvieron que haber 4 evangelios con el mismo mensaje. Y todavía no entendemos el mensaje. Cómo Dios funciona, ¿verdad?
Nos quiere decir, el Viejo Testamento prepara la venida de Cristo con una nación. Y el Nuevo Testamento llega nuestro Salvador, llega nuestro Jesús que cumple la promesa de Cristo. Iglesia, yo hoy hice algo diferente. Y le voy a pedir a Roberto que me traiga una silla. Porque les quiero contar la historia de la Biblia. Desde Génesis hasta el final. Y las quiero contar con el mensaje en menos de 5 minutos. Porque a veces nosotros no entendemos la Biblia. Y a veces si alguien te llega a preguntar qué es la Biblia, tal vez no tengas las respuestas, ¿no? O no sepas cómo explicarla. Entonces yo me pasé toda esta semana estudiando en cómo hacer la Biblia en 5 minutos donde nosotros la podamos entender, a que sea lo básico. Obviamente me estoy esquipeando muchas partes, porque si hago toda la historia, estamos aquí por un buen tiempo. Pero hice esto porque quiero que veamos un resumen de lo que es la palabra de Dios. Yo me voy a sentar porque lo tengo que leer verbalmente, porque si no lo leo verbalmente se pierde el mensaje. Entonces quiero estar cómodo. Porque una de las cosas que pasa cuando ustedes leen la palabra de Dios, tienen que estar cómodos para leer la palabra de Dios. No tienes que estar todo formalmente, tienes que estar relajado. Pónganse a pensar, cuando ven Netflix, ¿están en trajes y en suits? No, ¿verdad? No están en trajes, no están en sus zapatos, están en pijamas, cómodos en sus pantuflas, con los pelitos al lado. Ahí ven, ese soy yo, mi casa. Y así nosotros tenemos que también estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dedicar el tiempo a Dios, relajados, cómodos para entender. Si estamos muy formal, estamos como que así, y no podemos ni contestar nada. Yo regularmente una vez a la semana yo hago un estudio con Jesús. Y tengo mi cafecito, estoy relajado. A veces estoy ya listo para ir para la iglesia. A veces estoy apenas despertándome. Pues hacemos eso porque quiero que él vea cómo estudiar la palabra de Dios. Y que no hay una manera perfecta. Se puede estudiar así como estoy vestido, relajado o de otras muchas formas. Pero, ¿están listos para escuchar la historia de Dios? Vamos a ver la historia de la Biblia ahora. En el principio, el Dios todopoderoso y personal creó el universo. Este Dios creó a los seres humanos a su imagen para vivir gozosamente en su presencia. Pero el hombre pecó contra Dios y en consecuencia la humanidad nace en pecado y merece el castigo de la muerte física y ira de Dios. Afortunadamente, Dios inició un plan de rescate. Como parte de su plan de redención, Dios llamó a Abraham desde Babilonia a Canaán. Dios prometió a Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, también llamado Israel, que él bendeciría el mundo a través de sus descendientes. Y luego la familia fue a Egipto. Y ahí fue donde ellos se hicieron una grande nación. Aproximadamente en el año 1400, Dios guió a los descendientes de Israel fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y los llevó a la tierra prometida después de caminar 40 años en el desierto. A través de Moisés, Dios dio la ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Hizo un pacto con ellos. Si ellos permanecían fieles a Dios y no seguían la idolatría de las naciones, entonces ellos prosperarían. Pero si ellos dejaban a Dios y seguían a los ídolos, entonces Dios destruiría su nación. Luego en el año 45, Israel tiene su primer rey, el rey Saúl. Y luego el profeta Samuel unge a David como futuro rey de Israel. Y durante el reinado de David y su hijo Salomón, Israel fue considerado como un reino grande y poderoso. Y Dios prometió a David y a Salomón que un descendiente de ellos gobernaría como un rey eterno, quien es Cristo Jesús. Después del reino de Salomón, la nación de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte fueron llamadas Israel y pasaron 200 años antes de que Dios las juzgara por su idolatría. Asiria llevó cautivo a Israel en el año 721. Las 2 tribus en el sur fueron llamadas Judá y ellas tardaron un poco más, pero eventualmente ellas también se olvidaron de Dios.
Babilonia los llevó cautivos en el año 600. Y cerca de 70 años después, Dios bondadosamente trajo a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Jerusalén, la capital, fue construida aproximadamente en el año 444. Y Israel estableció una vez más su identidad como nación. Y ahí es donde termina el Viejo Testamento. Y vamos a la buena parte aquí. En el Nuevo Testamento inicia 400 años más tarde con el nacimiento de Jesucristo en Judea. Jesús fue descendiente prometido de Abraham, David, aquel que llevaría a cabo el plan de Dios para la redención de la raza humana y restauración de la creación. Jesús completó finalmente su obra. Él murió por el pecado y resucitó de los muertos. La muerte de Cristo es la base para un nuevo pacto con el mundo. Todo que tenga fe en Jesús será salvo del pecado y vivirá eternamente. Y después de su resurrección, Jesús envió a sus 12 discípulos a proclamar las buenas nuevas a todas las naciones. Ellos viajaron a través de Asia Menor, Grecia y todo el Imperio Romano. El Nuevo Testamento cierra con una predicción del retorno de Jesús para juzgar al mundo incrédulo y liberar la creación de la maldición. Y esa es la historia de la Biblia. Ahora, la iglesia de Jesucristo ha sido comisionada por Dios para llevar la noticia de Cristo a todas partes del mundo. Con el poder del Espíritu Santo, la iglesia llama a todas las personas en todas partes a arrepentirse del pecado y confiar solamente en Cristo Jesús. El arrepentimiento y la fe restauran nuestra relación con Dios y dan un resultado y una vida de transformación. Esa es la historia de la Biblia. Y esa es nuestra historia que nosotros tenemos que continuar. Iglesia, la Biblia es un libro que continúa en tu vida. Los 12 hombres que Dios escogió llevaron este hermoso mensaje a todas partes del mundo para llevar la salvación. Vieron en el Viejo Testamento Abraham, David y Jesús. Y Jesús lo puedes ver desde el principio. Él es la imagen que nosotros reflejamos como hijos de Dios. La historia de la Biblia, iglesia, es nuestro trabajo, es un trabajo que tú y yo tenemos que continuar. En la Biblia ya no se puede añadir cosas. Pero nosotros ahora podemos vivir la Biblia y enseñar al mundo la bella historia de Jesús. Iglesia, vivimos en un mundo muy quebrantado ahorita, donde hay mucha gente que se está alejando de Dios, donde hay mucha gente que ya no cree en la Biblia, donde dicen que no es bueno para mí. Hasta hay pastores que están cambiando el mensaje de la Biblia. Y tristemente, eso duele. Pero ¿saben algo? La Biblia habla de esos falsos profetas. Y la única manera de que nosotros podamos ver esos falsos profetas, falsos maestros, es leyendo la palabra de Dios. No lo que ya yo diga, lo que diga Dios, lo que dice su palabra. Yo como pastor, yo tengo que estar en la palabra de Dios para cazar los lobos disfrazados en ovejas. Es duro a veces, pero tengo que hacer, porque tengo que cuidar de las ovejas de Cristo. Ustedes como ovejas tienen que leer y conocer la palabra para escuchar la voz de Cristo, que sigue a sus ovejas. Ustedes vieron que Israel caminó 40 años en el desierto. Todo por no escuchar la voz de Dios. Ellos vieron el maná. El mar se abrió. ¡Wow! Imagínate eso, que tú estés ahí y veas el mar y todavía dudan de Dios. Ellos tuvieron las señales, ellos vieron todo eso. Pero nosotros tenemos algo mejor y es Cristo Jesús, que murió por nosotros. Y ahora nosotros podemos representar eso en su palabra. Yo sé que este mensaje es un mensaje elementary, se puede decir.
Pero es un recordatorio del propósito del cristiano, del propósito de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas a todas partes del mundo. Ese es nuestro trabajo. Más bien los profetas hacían eso. Anunciaban el mensaje de Dios. Los discípulos de Jesús hacían lo mismo. Hoy estábamos leyendo Juan y le estaba diciendo a Jesús, a mi hijo Jesús, hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista proclamaba ¿quién? Que venía el Mesías. Y iglesia, sí vino. Y no solamente vino, como contamos en la historia, murió por nuestros pecados y resucitó. Estas últimas 2 semanas yo he visto mensajes y he estudiado y he leído artículos de pastores chocando la palabra, o no sé cómo se dice, twisting the word of God, torciendo la palabra. Todo para tener más números en sus iglesias. Yo prefiero tener una iglesia pequeña, pero con el Espíritu de Dios, que tener una iglesia grande que no se comparte a Cristo y que se enseñe la palabra. Iglesia, cuando la gente no te quiere por quién eres tú, de seguir a Cristo, estás haciendo buen trabajo. Porque el mundo no nos va a querer. Más bien, nuestra palabra de Dios, no quieren la palabra de Dios. Hace años quitaron la oración en las escuelas. Antes oraban en las escuelas. ¿Se acuerdan, padres? Baby boomers. ¿Se acuerdan en sus tiempos de ustedes? Cuando se oraban en las escuelas. Oh, ya no se hace eso. Ya no se permite. Otras religiones pueden hacerlo, tristemente. Pero el cristiano no. Porque el cristiano dice la verdad y confronta el pecado como es. Y hay todo. Y el pecado es pecado. No hay alto, no hay menor. Pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino para aquellos que se arrepienten. Y ese es el mensaje de la Biblia también. Iglesia, yo los quiero animar que recuerden el propósito y vivir la Biblia. No se desvíen. No escuchen otras voces. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque el enemigo, he's not happy. Él no está contento que el monte está aquí. Él va a querer atacar a todos nosotros. Y nosotros tenemos que estar listos espiritualmente. Espiritualmente, en oración, en estudios bíblicos. Y recordar que la batalla es real. Pero también confesar. Yo le dije a Jesús en esta mañana, estamos leyendo Juan el Bautista cuando está anunciando que viene Cristo. Y le estaba diciendo, ¿qué podemos aprender de Jesús? Oh, no, de Jesús, de Juan. ¿Qué puedes aprender? Y él me dijo de que era humilde. Y le dije, ok, sí, es humilde porque no se presumía a él. Y yo le dije, ¿cómo tú vas a ser humilde ahora? Y me dice, how does that work? Le dije, pero si tú ves eso, tenemos que aprender. Está bien. Él me dijo que Juan el Bautista era una persona with courage. No tenía miedo de llevar su fe. Y yo le dije a él, ¿tú tienes miedo de llevar la fe a tus amigos en la escuela? Y él me dice, se queda callado, me dice, no, maybe. No hablamos de eso. Le dije, I know. Yo sé, también en mis tiempos no se hablaba de eso. Pero le dije, tenemos que anunciar las buenas nuevas. Porque si un día de estos tus amigos se van a otro lugar o llegan a fallecer, tuviste la oportunidad. Y lo estoy enseñando, lo estoy entrenando. Pero iglesia, así como estoy entrenando a Jesús, nosotros tenemos que poner esto en práctica. La Biblia no solamente es un libro para tener en tu bookshelf. La Biblia no solamente es un libro para tener en tus apps. La Biblia es un libro para tener en tu corazón. La Biblia es la guía. Padres, ¿quieres que tus hijos se acerquen más a Dios? Enséñales la palabra de Dios. No solamente les digan, hola, lee Juan. No, siéntate con él y dile quién era Juan. Explícale, siéntate con él, explícale. Parejas, ¿quieres que tu matrimonio se restaure? Oren juntos. Lean la palabra de Dios juntos. Estudien. Sean uno en la palabra. Pidan perdón. Porque la palabra dice, pide perdón.
estudiantes, jóvenes, ¿quieres encontrar a esa perfecta pareja? Ora por ella desde ahorita. Pues no la conozco. Ora por ella. Dios, mándame a aquella persona que tú tengas para mí. Pero si no oras por ella, ¿qué pasa? Hay otra persona que sabe que quieres tú algo. Y te la va a enseñar de otra manera diferente. Y hasta vas a pensar que Dios te la trajo. Porque el diablo sabe disfrazar las cosas. Pero si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de eso. Iglesia, la palabra de Dios es algo hermoso. Cuenta una bella historia. Y es el manual de nuestras vidas. Y todos sabemos eso. Todos creemos eso. Pero aquí va mi pregunta para ti. ¿Lees la palabra de Dios? No solamente una vez a la semana o con el pastor o en tu estudio bíblico. ¿La lees todos los días? ¿Te sientas? ¿Le das tiempo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste en una mesa? Agarraste tu Biblia, tu cafecito, tus tamales, tu pan dulce y abriste la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Si lo hiciste hoy en la mañana, gloria a Dios. Pero si lo hiciste el miércoles pasado, tenemos que hacer un cambio. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios para ti. Es la respuesta que tú necesitas. Ahí está todo. Ahí está la guía, ahí está el manual. Yo tengo una misión. Hoy cuando salga de la iglesia, yo tengo una misión muy importante. Tengo que cambiar el foco de mi carro. Porque si no, voy a estar así. Y en las noches me van a parar. Compré el foco de la luz hace una semana atrás. No lo he cambiado porque mi esposa salió y entonces pude manejar su carro. Entonces me dio flojera. Pero la razón verdadera que no la he cambiado es porque tengo miedo de romperlo. Y si lo rompo, pues voy a tener que pagar otros $50 para dar otro foquito. Pero ahí está el manual. Pero yo soy necio. Y no quiero leer el manual. Y no quiero llamar a Roberto para que me vaya y me ayude. Porque no quiero que se burle de mí y me diga, pastor, no manches. Es fácil. ¿Sabe, Roberto? Pero a veces nosotros así también caminamos en nuestra vida espiritual. Con un ojo así, todos ciegos. No queremos llamar al pastor o a los líderes que nos ayuden a leer la palabra de Dios. Porque somos muy orgullosos. ¿Qué me va a decir el pastor? Llevo tanto tiempo en la iglesia. ¿Qué me va a decir? Si yo le llamo y le pido que lea aquí o que ore por mí. ¿Qué me va a decir? No, iglesia, tenemos que estar juntos. Yo no le estoy diciendo a Roberto que acabando de la iglesia vaya y me arregle mi foco. No, lo voy a hacer. Porque voy a leer el manual y lo voy a leer. Y así pasa en tu vida. No camines con un ojo cerrado. No camines todo tuerco o chueco así. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Y si la lees de vez en cuando, estás ciego de vez en cuando. Pero si la lees todo el tiempo, adivina qué, vas a ver mejor. Yo hoy tengo lentes nuevos. O no son nuevos, son viejos. Pero nunca me los pongo porque no los quiero rayar. Mi esposa me dijo hoy, ¿por qué te pusiste los nuevos lentes? No, vamos, los tengo desde hace tiempo. Y ponte los otros. Luego no es que los otros están todos rayados y ya no veo. Entonces, a veces nosotros estamos más acostumbrados a nuestros lentes todos rayados y no queremos poner los nuevos. A veces queremos vivir nuestra vida con lo que vemos en nuestros viejos lentes y no con lo que Dios quiere hacer con nuestros nuevos lentes. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una medicina, una prescripción que todo el tiempo está cambiando tu vida. Yo tengo que ir al doctor una vez al año a checar mi vista porque cada vez me hago más ciego. La palabra de Dios está bien, haz lo mismo. Tienes que hacerte un chequeo, no todos los días, no una vez al mes, una vez al año, todos los días. Tienes que leerla, tienes que practicarla, tienes que vivirla, tienes que conocer la historia. Yo estaba estudiando el libro hace 2 semanas, el libro de el profeta, se me olvidó su nombre, Amos, creo que se llama.
¿Han leído ese libro? Cuando Dios le dice, ve y cásate con una prostituta. Digo, Señor. Oh, that's rough. Pero ¿sabe por qué hizo eso? Porque Israel se había prostituido. Cuando nosotros leemos eso y lo ponemos en práctica en nuestra vida, a veces nosotros nos hemos prostituido con otras cosas. Y Dios quiere que regresemos a su palabra para rescatarnos. Y les digo, tuvieron 3 hijos. Y cada nombre de cada hijo tenía un apodo, un nombre verdadero. Que me sacaron de onda. El tercero se llamaba el que no tiene nación. El segundo era el que no tiene mercy, si no estoy seguro. Y el primero era de un país o de un estado donde se me olvidó el nombre. Significaba algo para llevarlos y que Israel pudiera entender. Y a veces nosotros también tenemos que ver la palabra de Dios y ver qué Dios me está hablando. ¿Qué es lo que me está alejando de leer la palabra de Dios? ¿Es el Netflix? ¿Es las noticias? ¿Qué es? Iglesia, una vez más, si yo comienzo a caminar así, me voy a caer, porque no veo. Y si me pongo mis otros lentes, que me los voy a poner porque son cómodos, voy a estar así a veces. Pero cuando me pongo estos, están limpios, ya están los ensucié ahorita. Pero puedo ver mejor. Y esa es la lámpara de Dios para tu vida. Cuando tú lees la palabra de Dios para hablar con Dios, Dios te va a hablar. Cuando tú lees la palabra de Dios para juzgar al mundo, o a tu amigo, o a tu vecino, o a la iglesia, Dios no habla así. La palabra de Dios empieza contigo desde adentro y se va hacia afuera. Cuando tú vives la palabra de Dios, cosas pasan en tu matrimonio, en tus amistades, con tus amigos, porque es contagioso. Cristo es contagioso, iglesia. Cuando te dicen, hey, vamos a un lugar los domingos, no, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? It's okay, don't go to church. No, es que yo quiero ir a la iglesia. ¿Adivinan qué? Ellos se van a quedar pensando con eso. O, digamos, los sábados en la noche, que te quieren invitar a un lugar. Y tú dices, no, es que quiero estar descansado para ir para la iglesia. ¿Really? Y comienzan a ver ese cambio en ti. Porque la palabra cambia. La palabra te aleja de las cosas que no tienes que estar haciendo. Y eso es contagia, iglesia. Y lo bello de la palabra es de que, como empezamos, te enseña, te corrige, te encamina, te ama. Y ese es Dios hablando contigo. La palabra es inspirada por Dios para ti, iglesia. Para que nosotros podamos cambiar y abandonar nuestras viejas cosas. Entonces, ¿cómo vas a ver hoy la palabra tú, iglesia? ¿Ciego? ¿Con un ojo abierto? ¿O lo vas a ver con la luz que brilla? Para que al veas con la luz que brilla, tienes que trabajar con tu orgullo. Tienes que trabajar con tu propio conocimiento. Y tienes que permitir a Dios. Porque aquí hacemos algo a veces, iglesia. Ponemos a Dios en una caja. Y cuando Dios te habla, no puedes porque está en una caja. Sácalo de la caja. Y deja que te hable como es. Y hay cambios que tal vez tengas que hacer. Tal vez tengas que perdonar a ciertas personas. Tal vez tengas que comenzar a cambiar un mal hábito que tengas. Pero si no la lees, no vas a poder. La historia de la Biblia no solamente es un libro de reglas. No, es un manual que te va a ayudar. Es un manual que te va a guiar. Esa es la historia de la Biblia.